Muy buenos días. Mi nombre es José Andrés Vidal Avillán. Este es Derecho, Administración y Justicia, un espacio en el que expongo sobre derecho, especialmente derecho administrativo. Y hoy día les voy a hablar sobre la definición, valores, principios y relaciones del derecho administrativo. En primer lugar, recordemos lo que vimos la anterior exposición. Vimos sobre las bases del derecho administrativo. Es decir, vimos sobre los pilares históricos, es decir, la lucha del pasado en el que la autoridad tenía todo el poder para hacer lo que quisiere, y con el presente que actualmente que está más regulado. De la misma forma, vimos sobre la parte política, que es la división de poderes, la parte constitucional, que es el paso de un estado de legalidad a un estado de constitucional, y el rol del Estado con el Estado social de derecho, en el cual es insuficiente el hecho de que el Estado se quede nomás vigilando libertades y tiene que actuar para que ciertos individuos puedan ejercer sus libertades. En tal caso, les compartiré las diapositivas y comenzaré con la exposición del tema de hoy. Ya, el tema de hoy es definición, valores, principios y relaciones del derecho administrativo. En primer lugar, ¿qué es definir? Definir como tal es una actividad en el cual establecemos los límites, lo que es y lo que no es, de un objeto o una actividad o de algo abstracto. Eso como tal es definir. En ese sentido, lo que es la materia de derecho administrativo, muchos autores han propuesto su definición, pero no se ponen de acuerdo. O sea, no se ponen de acuerdo porque unos toman más importancia a los criterios de los órganos del Estado, otro a las funciones y otro por ejemplo, al criterio legalista llamado de la ley. Es decir, no hay un consenso absoluto sobre cómo deberíamos definir el derecho administrativo. Es por eso que existen 4 criterios. El primer criterio es llamado legalista. Es legalista porque viene de la corriente del iuspositivismo y es la típica definición cuando hacemos derecho X es el conjunto de normas X que regula X. Es decir, donde la idea central es este conjunto de normas positivas. Por eso se le llama definición legalista. El criterio subjetivo es en tanto se atiende más al sujeto del derecho administrativo. Esto es, por ejemplo, el Estado, la administración pública, y algunos autores poco históricos hablan del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es donde más vemos que existen actividades de carácter administrativo, ministerios, direcciones, y es por eso que, por ejemplo, que un criterio subjetivo sería, por ejemplo, es un conjunto de directrices que regula la actividad del Estado y su funcionamiento. Es decir, donde la idea central es el Estado. Por otro lado, tenemos el criterio objetivo. El criterio objetivo tiene mucho más que ver con qué es lo que hace estas personas, qué es lo que hace el Estado, qué es lo que hace la administración pública. En este caso, los criterios objetivos tienden a estudiar este contacto del órgano con los ciudadanos. Ahí estudian las relaciones jurídicas, los servicios públicos y como tal la función administrativa. Es por eso que una definición subobjetiva sería es el conjunto de principios, leyes que estudian la función administrativa de todos los órganos, de todos los órganos que ejercen dicha función. Es decir, atendemos más a la función, a lo que realizan. Y por último, tenemos un criterio mixto, el cual lo que busca es
combinar varios criterios, legalista, objetivo, subjetivo, para intentar dar, en base a todas esas características, algo muy completo, a lo cual les presento. El criterio mixto que elegí para que, si pueden, le tomen una captura de pantalla, el cual es muy bueno, es de Alan Randolph, que dice: el derecho administrativo es aquella rama del derecho que regula la administración pública, una parte de subjetiva, como complejo orgánico, su organización y funcionamiento, es decir, las relaciones, el criterio objetivo, que norma el ejercicio de la función administrativa por los órganos del Estado, que regula la actividad administrativa del Estado y que norma también las relaciones jurídicas que establecen entre la administración pública y los administrados con motivo de ejercicio de la función administrativa, otra vez criterio objetivo, y de realización de alguna actividad administrativa. Este criterio, se los recomiendo que lo anoten en alguna parte, es muy completo y básicamente establece con precisión cada parte objetiva y subjetiva que se puede llegar a estudiar dentro del derecho administrativo. Pero mi criterio favorito es otro, que es algo mucho más corto. Agustín Gordillo dice que las definiciones dentro de las ciencias jurídicas deben ser lo más precisa posible, es decir, no deben contener ni una palabra de más ni una palabra de menos, y deben abarcar el completo del ámbito de estudio. Es por eso que Agustín de Gordillo dice que es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esta. Ya, y en ese sentido, desglosando lo que dice Agustín Gordillo, porque dentro de esta definición dice mucho. En primer lugar, establece que la diferencia entre metodología del derecho y normatividad. Es decir, no estudiarlo como un conjunto de normas atendiente a lo que es positivismo, sino como una ciencia del derecho. Es la rama del derecho y de esta forma establecemos metodológicamente que es como un ámbito a la cual tenemos que referirnos, más que simplemente a un conjunto de normas que sería solo una parte. Ya, el derecho público, y también Agustín de Rudillo nos dice que no solo es derecho interno, estaría mal decir que solamente es la parte que el derecho administrativo es derecho interno, porque en las relaciones internacionales, cómo se organiza la ONU, cómo se organiza los entes supranacionales como la comunidad andina, ellos tienen una forma de organizarse internamente. Y si bien es cierto, es regulado por tratados internacionales de la materia de derecho internacional, no es menos cierto que la forma de organización interna emiten actos normativos de reglamentación de cómo deben funcionar internamente. Y eso vendría a ser derecho, también derecho administrativo de forma externa. Y una parte importante es el ejercicio de la función administrativa. Porque dentro de este ejercicio de la función administrativa, en teoría nomás sería, es decir, las formas de actuaciones, es decir, acto administrativo, acto normativo, hecho administrativo, pero no. Agustín Gordillo nos dice que dentro de este ejercicio de la función administrativa se incluye primero los órganos que le ejercen, es decir, sea la presidencia o algún ministerio, o los regímenes descentralizados, los GATS. La organización de los órganos, es decir, cómo estos órganos, por medio de los principios de competencia, se organizan, es decir, de forma descentralizada o también desconcentrada y también según base a la jerarquía. Las formas jurídicas en que actúan, que ya les mencioné, que es acto administrativo, hecho administrativo, los medios materiales por los que se valen para ejercer estas funciones, es decir, los bienes públicos, así como el talento humano que hace posible el funcionamiento de toda esta estructura,
Y los límites de ejercicio que estudiamos que en el ejercicio de estas funciones administrativas por los actos administrativos, es decir, más bien en el ámbito de los servicios públicos, ¿qué es lo que pasa cuando estos servicios públicos interactúan con la persona y cuál es el límite en que puede llegar al Estado respecto de los derechos de los individuos? Pero añade Agustín Gordillo una última cosa, que es la protección judicial. Y esta se refiere a que, ok, dentro del ejercicio de la función administrativa estudiamos todo lo que es el Estado y le damos mucha importancia, pero también debemos darle importancia al administrado, a la persona que tiene derecho. Y por eso es que cuando la persona se siente vulnerada, va hacia los tribunales para que le hagan valer sus derechos y así que la administración rectifique. Y por eso le da tanta importancia a la protección judicial, porque no solo es cuando la autoridad se va contra la ley, sino que puede existir situaciones en que la autoridad, aún conforme a la ley, actúe de forma arbitraria o de mala fe. Es decir, puede ser que un funcionario efectivamente haya cumplido un reglamento o una disposición y se merezca una sanción, pero si la sanción, por ejemplo, establece que debe ser sancionado de 10 a $1,000 y su actuar fue algo leve, la administración le pone $1,000, esa actuación sería desproporcionada y de cierta forma arbitraria. Es decir, siendo aún conforme a la ley, eso se podría impugnar para resarcir ese derecho que tiene el funcionario a una decisión más justa. Y aquí vemos esta importancia entre derechos de los individuos con la protección judicial y las prerrogativas que tiene la administración con el ejercicio de la función administrativa. Es por eso que me gusta mucho esta forma de definir de Agustín Gordillo. Ya, los valores de la administración, es decir, la administración, ¿qué es lo que busca realizar con todas sus funciones y todas sus actuaciones dentro de la sociedad? Y estos valores son aplicables a la mayoría, a todos los estados. En primer lugar, la justicia. La justicia hay que admitir que es muy difícil de definir, salvo palabras de muchos autores que definen, que uno que otro autor que dice, la justicia exige que cada quien haga lo que corresponde acerca de su fin. En ese dar a cada quien lo que le corresponde, hay algunos que dicen que es dependiendo de la ley, otros dicen dependiendo de la situación, y hay que admitir que la justicia depende de los casos. Depende de los casos porque si la justicia mirada de lejos suena muy bonito, pero mirada de cerca en un caso específico depende mucho de las reglas que se apliquen al caso específico y el contexto. Por ejemplo, en un régimen socialista, lo que pudiera ser la propiedad privada podría ser considerado tal vez injusto. Y lo contrario, un régimen capitalista, es decir, un poco las teorías libertarias ven injusto el hecho de los impuestos que impone la administración para financiarse. Es decir, el tema de la justicia es un poco conflictivo, pero por eso la administración igual trata de solucionarlo con un poco de normas, legalidad. Sobre la libertad es que los individuos puedan desarrollarse, es decir, puedan tener un plan de vida y ejercerlo según lo que ellos quieran, salvo los límites que efectivamente fije la ley. Sobre la seguridad, tiene que ver con la libertad. ¿Y qué es la seguridad sino el no estar en un estado de probable vulneración a tu integridad o a tus planes de vida? Es por eso que el Estado tiene varios mecanismos, o sea, no solo judiciales, sino administrativos como la policía, para, por un lado, brindar seguridad, porque no es lo mismo seguridad que percepción de seguridad. Una percepción de seguridad, por ejemplo, sería lo que hace el EQ 9911. Si nosotros, por ejemplo, viéramos una cámara del EQ 9911 en la calle, posiblemente nos sintamos más seguros porque en teoría estaríamos resguardados. Eso sería una percepción de seguridad. Pero lo ideal es tener una seguridad que se efectiviza con prácticas, es decir,
con estadísticas cada vez menores de violencia. Y la dignidad como la justicia es muy difícil de definir. Y creo que a título personal incluiría que es la realización de los 3 valores anteriores. Es decir, tener un plan de vida, que ese plan de vida sea de cierta forma respetado y que se tenga un mínimo de base para desarrollarse y poder ser feliz con ese plan de vida. Eso lo definiría como la dignidad. Sobre los principios, es que el derecho administrativo tiene principios rectores aplicables a todos los regímenes de derecho administrativo del mundo. Y en ese sentido, tenemos la buena fe, que la buena fe quiere decir que, en primer lugar, la administración puede, cuando actúa, lo hace de buena fe, es decir, siguiendo los lineamientos de la ley. Y también el ciudadano y el funcionario público actúa de buena fe. Por eso es que cuando para el funcionario ser sancionado, tiene esta presunción de inocencia, que salvo que se demuestre lo contrario, se hace efectiva dicha sanción. Esa es la buena fe, tanto en la administración como en los ciudadanos y los funcionarios. El debido procedimiento quiere decir que cuando la administración igual tenga que de alguna forma afectar los derechos de los individuos, porque en su actuar si lo hace, este debe seguir el procedimiento estricto marcado por las normas de la Constitución y la ley para hacer efectivos los fines públicos, es decir, el bienestar, pero siempre seguido el debido proceso bajo pena de que pueda ser anulables sus actos o retrotraídos. Por eso que la administración debe cuidarse mucho. La legalidad es lo que ya les he dicho, significa que la autoridad debe seguir la ley. Y es decir, todo lo que no está permitido se considera prohibido. Y aparte, obviamente lo que dije, los servidores solo pueden actuar conforme a la ley. La moralidad administrativa es algo más del interior. Es decir, la administración lo que busca con sus servidores públicos es que ellos tengan un actuar ético, actúen en referencia a los valores de honestidad, honradez, tengan virtud, justicia, celeridad, es decir, es los valores del derecho administrativo y un poco más general de la sociedad aplicados al funcionario público. Es por eso que los funcionarios públicos deben tratar de ser las mejores personas que vayan a ejercer de estas funciones. La seguridad jurídica tiene que ver es la garantía del individuo de que se le respeten sus libertades y en el caso de que algo pase y se vulnere, estas serán resarcidas por los procedimientos que establece la ley, es decir, ante un juzgado. Y también es la predecibilidad, es decir, yo como individuo, yo sé que usted como autoridad tiene normativa y yo sé cómo posiblemente usted actúe en referente a esa normativa. Eso es lo que se llama seguridad jurídica y a mí me da la seguridad de mi actuar, de actuar con libertad, porque sé más o menos cómo usted reaccionará o qué es lo que usted hará en base a la ley, porque según el principio de legalidad, usted también solo debe hacer lo que está en la ley. Y la supremacía del interés público sobre el interés individual. Y es que hay situaciones en que el interés público, porque es algo muy general, prima sobre el interés individual, como en situaciones de expropiación. Es decir, la administración requiere, entre comillas, apropiarse de los bienes, es decir, necesita adquirir el dominio de unos bienes de una persona privada que tiene su justo título y elabora con un debido procedimiento una expropiación, es decir, una declaración de utilidad pública sobre los bienes de esa persona para que la administración use esos bienes para realizar una obra, sea por ejemplo un metro de Quito o si no lo de Guayaquil que es no es como un teleférico que pasa sobre arriba de la ciudad, es decir, pues tuvo que ser expropiadas ciertas tierras para
para realizar esa obra pública. Y eso es el interés público sobre el interés privado. No siempre se cumple, pero igual tiene que siempre respetarse el debido proceso. Y ok, por último, las relaciones. ¿Cómo el derecho administrativo se relaciona con otras ciencias, tanto jurídicas como no jurídicas? En primer lugar, las jurídicas tenemos el derecho constitucional, que es la columna vertebral de todo un ordenamiento jurídico de un país. En este caso, la relación del derecho administrativo con el derecho constitucional, según Agustín Gordillo, es que la Constitución dicta el ordenamiento, es decir, los lineamientos generales, el cómo se organiza el Estado, y el derecho administrativo es algo de efectivización, es decir, es el cumplimiento de todo lo que manda la Constitución por medio de los servicios públicos, por medio de normándolos con las leyes y también haciendo con los reglamentos, es decir, efectivizar todo lo que dice la Constitución. El derecho procesal, porque tienen mucha relación, porque hablamos del debido proceso, y dentro del debido proceso existen derechos que deben ser respetados, es decir, por ejemplo, temas de prueba, garantías al individuo, existen plazos que deben ser previstos, lo que es la función judicial se organiza por medio de reglamentos, o sea, por órganos que interactúan por medio de reglamentos y actos. Es decir, casi el derecho procesal tiene que ver tanto como en la parte orgánica de cómo funciona el sistema de justicia, como la parte sustantiva de qué garantías tienen las personas. Sobre el derecho penal, tiene que ver con por ejemplo, el régimen penitenciario, porque el régimen penitenciario está administrado por el Estado, y al estar administrado por el Estado tiene que estar regulado y normado de qué es lo que deben hacer los guardias, a qué hora comen los presos, y pese a que esté en el derecho penal, todo el cómo funciona una penitenciaría es algo administrativo. El derecho internacional, porque tiene que ver con todo el régimen, por ejemplo, de trámites públicos. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores? Por ejemplo, sobre las relaciones con los migrantes, es decir, el tema con los ciudadanos, el tema de pasaportes, el tema de visas, toda esa cuestión. El derecho del trabajo, aunque forma parte del derecho privado, tiene que ver con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque tenemos al Ministerio de Trabajo, que cada año emite su resolución sobre cuánto va a subir el salario básico unificado. Eso por un lado. Y también tenemos la Inspectoría de Trabajo que miran sobre si los trabajadores, sobre los problemas laborales, por ejemplo, cuando los trabajadores no son efectivamente liquidados, y también sobre los contratos colectivos, para la efectivización de contratos colectivos. Eso es relacionado con el derecho de trabajo y el derecho civil, que aunque parezca que no tenga nada que ver porque son totalmente opuestos, tiene que ver con, por ejemplo, las partidas, lo que es el régimen de partidas de nacimiento, el registro civil, que son entes públicos que a la final, ok, está en derecho civil, pero hay un ente administrativo que también regula el tema de funciones, matrimonio, es decir, que avaliza esos derechos civiles. Y por último, las no jurídicas, en la cual destaco la ciencia de administración, que es la ciencia, o eso no jurídica, que es la rama del conocimiento que estudia cuáles son las mejores formas de organizarse en la sociedad y cómo un ente debe funcionar. La sociología, porque vivimos en una sociedad, y dentro de esta sociedad, el estudiar es importante para hacer cómo resolver estos problemas de inequidad, o si no, el cómo apuntar al fortalecimiento de instituciones democráticas. La economía por medio de la planificación, porque no todo es derecho, sino también, por ejemplo, el Banco Central se encarga de una parte de la política monetaria, y por eso es que está muy relacionado con la economía, porque se hacen cálculos y predicciones de cómo debería esta regularse. La geografía, por un tema de
minería y hidrocarburos, y también sobre prevención de desastres naturales por el, ¿cómo se llama? Ministerio de Riesgos. Es decir, esto también es a ámbito no, o sea, está conectado tanto lo jurídico como lo no jurídico. Y la estadística porque el INE, ustedes lo conocen, que es el órgano de Estado que realiza estadísticas y en base a esas estadísticas, por ejemplo, un censo o una estadística, elabora planes y crea políticas públicas para la satisfacción de la sociedad por medio de bienes públicos. Esas son tanto las relaciones con las ramas jurídicas como con las no jurídicas. Ha sido un gustazo, muchas gracias la atención. Espero que hayan adquirido un poco de conocimiento sobre lo que es el derecho administrativo, qué valores busca en la sociedad, sobre qué principios se rige la administración pública en líneas generales a todas las administraciones públicas y también con qué se relaciona. Y en la diapositiva les dejo la bibliografía que utilicé para esta exposición. Ha sido un gusto y nos vemos en el siguiente episodio. Creo que trataremos las funciones del derecho. Es decir, las funciones, las fuentes del derecho. Es decir, de dónde surge la parte objetiva, es decir, todo lo que es normas del derecho. Que, por ejemplo, la Constitución, la ley, los reglamentos, ciertos actos normativos, etc. Que pasen una muy linda noche.